como políticas públicas. Así que, bueno, no les robo más el tiempo. Un placer poder compartir con ustedes este espacio y sobre todo de escucharlas, así que no robo más de su tiempo, así que bueno, muchas gracias Graciela y Analía por su tiempo y por su predisposición. Bueno, paso a presentar a nuestra primer disertante, como bien decía Dai. Va a hacer uso de la palabra Analía García. Analía es licenciada, profesora en la Facultad de Humanidades de la UNE. Es consejera directiva por el claustro de titulares 2018-2022. Es integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Humanidades. Es también representante titular de la UNE en la Red Interuniversitaria de Género dentro del Consejo Interuniversitario Nacional. Es integrante titular en la Comisión Ad Hoc de Aplicación del Protocolo Universitario. Analía es referente del protocolo de la Facultad de Humanidades, integrante de la Comisión de Géneros de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNE. Así que bueno, Analía, te escuchamos y un placer y un gusto poder contar con tu presencia y con tu muy buena predisposición. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por participar en este espacio. Y voy a tratar de hacerlo porque la compañera también tiene otras actividades y dejo un espacio importante, ¿no? para una participante, para una protagonista importante. Yo lo que pensaba era en no plantear tanto la cuestión desde la teoría, sino en mi rol de integrante de la Comisión Ad Hoc del Protocolo Universitario y desde mi rol de referente en la Facultad de Humanidades, qué es lo que está sucediendo en este momento, o cómo estamos trabajando en este momento las cuestiones de género, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que falta, cuáles son las asignaturas pendientes, si ustedes quieren, y que tiene que ver mucho con las tres funciones sustantivas que tiene la universidad, que son la investigación, la docencia y la extensión. Yo había mandado un Power para compartir, no sé si lo tienen mejor para que no sea tan tedioso, pero si no, lo explico. Ahí a ver si lo puedo. ¿Lo comparten? Yo empecé pensando, igual comienzo a hablar cuando aparezca el Power, lo vamos viendo. Empecé pensando esto desde cuáles son las conductas que este protocolo lo empecé a pensar desde el protocolo. El protocolo es un instrumento que tiene la universidad, en nuestro caso y en la mayoría de los protocolos, o todos los protocolos universitarios, este es un protocolo de intervención, eso tiene que quedar claro porque hay mucho problema en la interpretación de qué es lo que va a hacer el protocolo, cuál es su función. Es un protocolo de intervención. No es un protocolo de sanción, es un protocolo de intervención en situaciones de género, de violencia de género o por orientación sexual. En el artículo 4 del protocolo es claro, lástima que no está, yo lo había transcrito, pero no importa. En su artículo 4 el protocolo plantea específicamente qué son las conductas que va a alcanzar. Pero además plantea algo que es muy importante tener en cuenta, sobre todo cuando uno toma las denuncias, plantea también cuáles son las consecuencias de esas conductas que son
en las que hay que intervenir. Ahí está. ¿Cuáles son las conductas? Situaciones de violencia, discriminación, expresiones de género que tengan por objeto, y ahí están las consecuencias, que tengan por objeto o por resultado excluir, restringir, limitar, degradar. Porque esto es lo que no se ve, pero que sí sucede. Que sí sucede. Este protocolo fue sancionado, si ustedes quieren pasar la próxima, en diciembre del 2018. La resolución es la 1098 del Consejo Superior. Pero, en realidad, y bueno, y entra en vigencia en ese momento. Pero su autoridad de aplicación, que es esta comisión ad hoc de la que yo participo, recién se conforma para trabajar el 29 de septiembre de este año. Por lo tanto, hay ahí un lapso de tiempo desde que se sanciona la normativa creando el protocolo hasta que efectivamente la comisión comienza a trabajar, donde la situación queda un poco difícil de comprender a dónde hay que ir, qué es lo que hay que hacer. Igualmente todavía estamos con ese problema. Esta comisión de ad hoc está integrada por todos los claustros. Somos 9 personas, 4 docentes, 2 no docentes, 2 estudiantes y una egresada. Y lo que hacemos es recepcionar las denuncias de lo que envían los referentes de las distintas unidades académicas y además también las denuncias que se pueden mandar directamente a la comisión ad hoc sin pasar por el referente, a través del correo que está creado para tal efecto. Pero en ningún caso, la comisión es la que sanciona. La comisión solo sugiere, no tiene una función sancionatoria. Esto es importante porque esta es la función que van a tener las autoridades de las distintas unidades académicas y eventualmente de la universidad. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Todas las relaciones laborales y educativas, y los destinatarios, todos los sectores, pero incluso aquellos que eventualmente estén, por ejemplo, empresas que por ahí trabajan dentro de la universidad, que son contratadas, bueno, también, también, digamos, se consideran las acciones o las actitudes de esa gente, ¿no? Más de todos los otros claustros, ¿no? La universidad tiene una trayectoria muy rápida, muy pequeña, muy básica en definiciones de tipo normativo en este sentido. Ha tenido una primera resolución en el 2016 que la declara libre de discriminación. Es una declaración nada más, ¿no? Después viene la creación del protocolo. Luego, en ese contexto, viene la resolución que le da una licencia especial para personas en situaciones de violencia de género, pero solo para docentes y no docentes. Es decir, allí no están incorporados todo el grupo estudiantil y los egresados que eventualmente puedan estar, y tenemos casos de egresados, que puedan estar trabajando en la facultad o integrando el consejo directivo de las universidades. No están, solo docentes y no docentes. ¿Cuáles son las conductas que nosotros hemos visto en las reuniones de comisión que hemos tenido hasta ahora, más recurrentes, y que yo como referente, me faltó decir algo? Cada unidad académica tiene su referente, ¿no? Hay un problema con ese tema, es que la mayoría de la gente ni sabe quién es la referente o el referente, ni lo conoce. Pero todas las facultades tienen designada una persona que es la encargada de recibir la denuncia. Las conductas denunciadas, las frecuentes
prácticamente todas tienen que ver con violencia psicológica y con violencia simbólica. Aunque también podemos considerar, como dice la incorporación de los nuevos artículos de la 26485, la del acoso, que también aparece. Y hay un caso en el que podríamos pensar de una violencia política también entre los que tenemos. En todos los otros casos, lo que se ve es esto, es actitudes que están incorporadas dentro de los cánones de la normalidad y que en realidad son violentas. Que porque están naturalizadas a su vez por quien las sufre, generan inacciones, ¿no? O sea, no se hace nada porque no se la reconoce. Bueno, en los equipos de cátedra, bueno, él siempre fue así, un maltratador, ¿no? Entonces, bueno, maltratador ya significaría que se da cuenta. Digo, hay mucho de esto, de reconocerlo como dentro de los cánones de la normalidad, de que así es esta facultad, de que esto se maneja de esta manera. Y por supuesto hay mucho de violencia simbólica, y acá también entra el sector no docente, mucho, ¿no? Esas son la mayor cantidad de problemáticas que tenemos en este sentido. ¿Qué hacemos nosotros? Si querés pasar la otra. Nosotros como sugerimos, no, a la anterior, analizamos los procesos que en muchos casos, como dije, vienen como expedientes de las unidades académicas, donde ya hubo una primera instancia, por lo general es así, que el referente eleva ese informe y ya sugiere algo. Nosotros revisamos eso y vemos si mantenemos la sugerencia o si definimos otra cosa. Y lo que solicitamos es que sean las autoridades las que tomen decisiones en caso de ser necesaria la sanción. ¿Por qué? Porque la normativa sancionatoria es normativa de la facultad, de la universidad, no de la comisión ad hoc. Entonces, por eso estamos como limitados en un punto. Lo próximo es que les decanes sean los que tomen las medidas, inicien acciones sumariales si correspondiera, investiguen si correspondiera, pero esto tiene ese límite, digamos. Pero esto es lo que hay. En esta instancia nosotros estamos trabajando. Queda, sin embargo, un montón de cosas que se puedan hacer por fuera de la comisión ad hoc y que realmente contribuirían en mucho a mejorar esta situación. Y ahora sí. La próxima. Las asignaturas pendientes son muchas. No, la anterior. Las primeras asignaturas pendientes, no. No, las primeras, esa. La primera asignatura pendiente para mí, todo esto es en mi criterio y en mi experiencia, es la falta de formación / capacitación en género. A través de, con el sistema que ustedes quieran, talleres, jornada, lo que les parezca. Esto es lo primero. Y el artículo 12 del protocolo dice que debe ser así. Por lo tanto, esta es una asignatura pendiente importante. Está en el protocolo. Hay otro problema, que es la dificultad, y eso después lo vamos a ver en un cuadrito, ahora no me cambien, las dificultades para acceder de las páginas de las unidades académicas al protocolo. Amén de que hay gente que todavía no sabe que existe un protocolo universitario. Pero aunque lo sepas, hay graves dificultades para acceder desde la facultad,
no todas las facultades tienen, está en la página de la UNE, pero el estudiante, por ejemplo, o el docente, o el no docente también, apunta primero a ir a la página de su universidad, de su facultad. Bueno, las páginas de las facultades, sacado 3 facultades, el resto no tienen la cuestión de género puesta ahí, ¿no? Que eso también da cuenta de que es necesario trabajarlo a esto, de que falta esa decisión política, digamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuántos pasos tienen que dar las personas que quieran acceder al protocolo desde las páginas de las distintas unidades académicas. No hay reconocimiento de los referentes de cada una de las unidades académicas. La gente no sabe que hay un referente, somos todas mujeres con excepción de un caso, no sabe que hay referentes, ni sabe dónde trabajan, cuáles son los espacios, no hay tampoco definición de espacios físicos destinados, marcados, señalizados como para temáticas de género. Temáticas no de género de investigación, de referente. Un cartel que diga algo, que señalice algo. Tampoco hay. Hay ausencia de espacio físico. No solamente para el referente, ¿no? También hay ausencia de espacio físico para, incluso para los equipos de investigación en género. Y fundamentalmente hay que definir un presupuesto para esto. ¿Por qué? No solo porque es necesario contratar referentes, en este momento estamos sacando las referentes de arquitectura que tienen un contrato para desarrollar actividades de tutoría y ahora están a cargo, son referentes. Todos los demás referentes estamos trabajando en función de nuestras actividades, o sea, como carga, digamos, así, para decirlo concretamente, de nuestras actividades académicas o docentes dentro de la universidad. Entonces, y además necesitamos un equipo técnico, eso es fundamental. Se aprobó el protocolo y el protocolo lo plantea. Necesitamos un equipo técnico. Esta es una universidad muy grande, pero hay una cosa que no tiene, y es una carrera de licenciatura en psicología, por ejemplo. De modo que ni siquiera tenemos, porque sí tenemos abogadas, bueno, que se prestan a colaborar porque tenemos la carrera, pero no tenemos ni trabajo social ni psicología. Por lo tanto, es necesario buscar gente preparada con este enfoque en particular para trabajar esto, ¿no? O sea que ahí hay un gran grupo de asignaturas pendientes por las que todos los integrantes de la UNE tenemos que trabajar para ir desatando esto. Pero no solo eso. Ahora sí a la otra diapositiva. Hay otras asignaturas pendientes. Hay asignaturas pendientes que tienen que ver con la necesidad de articular con la comunidad. La comunidad demanda, la comunidad es la gran demandante. Toda la movilización que hay, ahí la otra, está. Toda la movilización que hubo para el protocolo, viene de sectores que están más relacionados con la comunidad que con la universidad, que son los movimientos femeninos, los movimientos feministas, que son las comunidades. Por ejemplo, nosotros también tenemos un actor importante en esta universidad, que son las comunidades indígenas. Tenemos un programa en ese sentido, pero no tenemos un trabajo articulado en el sentido del feminismo con esas comunidades, por ejemplo. Y tampoco tenemos una base de datos unificada. Cada referente
arma su base de datos según con el criterio que haga el informe de riesgo, tiene unas pautas, pero que cada uno lo va interpretando como le parezca. No es que yo piense que todo tiene que ser exactamente igual, obviamente que no. Cada referente y frente a la denuncia escribe de manera diferente, pero tiene que haber un piso de datos y de cosas y de cuestiones que tienen que estar plasmadas en ese informe. Entonces, es necesario generar, además de eso, encuestas que no se hacen y unificar medianamente la base de datos. Si pasas el del cuadrito de, era el cuadro sobre el cual, para que ustedes vieran todo lo que se necesita para llegar al protocolo desde algunas facultades. Si ustedes miran en la primera línea que dice sí, eso es cuando existe información sobre el protocolo en la página principal de la facultad. Y ahí ustedes tienen unas pocas facultades: arquitectura, artes, económicas, humanidades, medicina, instituto de criminalística. Y después tienen otras que no la tienen en la página y que tienen un montón de pasos previos para llegar al protocolo. Y esto es muy importante. Este cuadro lo hizo una chica, una docente de arquitectura de la comisión del gremio, de la asociación de la DIUNE, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNE, que es muy importante de tener en cuenta. Y cómo aparece también, ¿no? Porque en cada facultad está como en extensión, acá en distintos lugares. Todo esto es necesario trabajar. ¿Cuál es lo más importante? Lo que diríamos una de las grandes necesidades de revertir de las deficiencias que tiene la universidad, tiene que ver con las 3 áreas centrales de cualquier universidad: la investigación, la docencia y la extensión. Si pensamos en transversalizar la cuestión de género, tenemos que atravesar esas 3 líneas fundamentales. Si ustedes lo pasan, van a ver uno que dice investigación. Para no demorarme más, hay muchísimo para decir, pero en investigación tenemos varias cosas para destacar. Yo no tuve tiempo de realizar tan exhaustivamente, pero estoy en eso. Pero tenemos, si pasás a la pantalla que dice investigación, lo que nosotros vamos a ver es lo que se puede ver en cualquier universidad, que es territorios profesionales casi exclusivo de los hombres, y todos ya nos imaginamos, tenemos en nuestro imaginario cuáles son esos territorios. Y en esos territorios tenemos una fuerte confrontación entre lo público, si se quiere, lo privado, lo doméstico, ahí en esa dicotomía, mucho conflicto en equipos docentes, con docentes jóvenes en situación de en embarazo, o que son madres con niños jóvenes que no crecen en el espacio de la cátedra por esta cuestión. Y tenemos direcciones de proyectos bastante simétricas, más mujeres que varones, lo cual no dice gran cosa. Porque en realidad todos sabemos que el hecho de que estén mujeres delante de proyectos no implica nada más que eso. Sí implica que tienen una determinada categoría. Pero también tenemos que decir que hay muchas facultades muy feminizadas donde hay muchas directoras de proyecto. Ahora, no hay dentro del proyecto universitario, en lo que se denominan sus líneas prioritarias, no está el tema del género en sus líneas prioritarias. Y esto va a significar que, si pasas a la otra diapositiva, va a significar que algunas cosas. Yo traje esto
porque la duración máxima de los proyectos en esta universidad es de 4 años. Entonces, como para que ustedes vean los últimos 4 años. Ahí ustedes tienen, yo no necesito decirle demasiado, ahí ustedes tienen cuánta es la cantidad de proyectos que se presentan y cuáles son los proyectos que llevan algún título que dé cuenta del género. Y digo esto porque hay proyectos, por ejemplo, como los de Hábitat, específicamente lo digo, que en su título no tienen planteada la cuestión de género, pero cuando y yo no tengo tampoco el desarrollo del proyecto, pero cuando uno analiza las becas, se da cuenta que hay becarias de ese proyecto que están trabajando la problemática de género. Entonces, yo acá tomé los que tienen en el título algo que me dé cuenta del trabajo, no la palabra género, pero puede ser otra terminología que me da cuenta de que se está trabajando la problemática de género. Y fíjense cuáles son las facultades de donde provienen esos proyectos. Derecho, humanidades y medicina. En el año 2020 no se presentó ningún proyecto de género. Y digo por qué lo de las facultades. Porque cuando veamos extensión, vamos a ver que esto tiene que ver con eso también. Yo no hice esquema de las becas, pero sí les puedo decir que solamente miré 2020 y 2019 y 2020. Del 2019 tenemos 122 becas aprobadas, ¿no? De esas, solo 5 son de género. De las 5, 3 corresponden a Derecho, 1 a Humanidades y 1 a Medicina. En el 2020 tenemos 101 becas aprobadas. De esas 101 becas, solo 3 tienen problemáticas de género. Una es la de arquitectura, que es la que les digo, del tema hábitat, mujer en procesos participativos y de gestión del hábitat. Una es de derecho, ampliación de derechos para la mujer agrícola, y otra es de medicina, ideas sobre sexo y género. O sea, siguen siendo las mismas facultades las que están produciendo poquito lo que pueden, como pueden, algún movimiento en esto. Esto respecto a lo que tiene que ver con la investigación. Respecto a lo que tiene que ver, si pasamos a la otra imagen, a lo que tiene que ver con la docencia, hay un silencio, dice Maite Rodrigo, hay un silencio conceptual en la docencia. Estoy hablando de la docencia de grado. Esto en 2 sentidos. A la hora de producir conocimiento, porque lógicamente hay pocos proyectos, por lo tanto es poca la gente que va a los congresos, es poca la gente que puede producir, entonces hay poca producción de conocimiento y además tampoco se traduce eso en contenido dentro de la currícula. La incorporación de género o de mujeres, en algunos casos, en las carreras de grado es absolutamente excepcional. Y es más por la militancia de las propias docentes y en muchos casos también viene la demanda de las estudiantes. En realidad yo puse ahí jugué con el término naturalizada, pero la verdad es eso, que el hecho de que esto esté instalado dentro de la currícula universitaria es una realidad muy lejana, muy lejos de estar naturalizado. A esto le falta muchísimo.
habría que pensar en aquellas facultades que están trabajando la currícula, los nuevos programas, los nuevos, la nueva currícula para cada una de las carreras, nosotros somos uno, pensar en esto, ¿no? Ya como una imperiosa necesidad. Y además pensar eso, que tenemos protagonistas de distintos, muy amplios en nuestras facultades, entonces es necesario no solo incorporar, sino que esa incorporación en realidad lo que logre es cambiar los patrones culturales. Esto es la docencia de grado, que para mí es la más importante, porque la de posgrado uno ya va eligiendo, digamos. También debo decir que hay poco de posgrado. Hay además en la docencia un problema, que es lo que se denomina el currículum oculto de género. Las cosas que se tratan en una clase, los ejemplos que se dan, los chistes, las burlas, cualquier cosa que ustedes puedan considerar, o cosas que tengan que ver con los contenidos de la materia, que naturalmente no están marcados en un programa, pero que están en la clase y en el aula. Entonces, es necesario también atender a esto, a transformar ese currículum, porque es la única manera de superar las discriminaciones, las violencias. Claro que esto implica ir contra estereotipos que están muy arraigados en la universidad, por lo menos en la nuestra. Muy arraigados. Así que esta es una tarea, yo creo que la capacitación puede ser parte de la solución, tiene que ser sostenida a lo largo del tiempo, como para empezar a cambiar estas cuestiones. Pero hay denuncias de gente donde se marca esto que yo les digo, ¿no? Del currículum oculto. Bueno, por último tenemos la extensión, pero están en el mismo nivel. Si nosotros vemos la extensión viene fundamentalmente de las 3 facultades donde hay algún trabajo de género que tiene que ver con el Centro Interdisciplinario de Género de la Facultad de Humanidades, el Observatorio de Derechos Humanos, de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Jurídicas, y el Observatorio de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Esos son los 3 núcleos focales. Pero nosotros tenemos una demanda increíble de la sociedad y tenemos que dar respuesta. Tenemos que dar respuesta a los nuestros, que son parte de la sociedad también. Los núcleos focales, en la otra diapositiva, los núcleos focales están bien centralizados. ¿En qué? En estos espacios que les digo. Por ejemplo, el Centro de Género trabaja y articula con el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de la provincia del Chaco. Y además tiene proyecto de la Universidad en el Medio para trabajar en espacios como, en algunos espacios educativos, porque nosotros pertenecemos a las humanidades, ¿no es cierto? El Observatorio de Igualdad de Género y Derechos Humanos, que funciona en la Facultad de Derecho, en su propuesta, tiene también bueno, yo hablo de lo que sé y digo lo otro de lo que aparece. En su propuesta tiene también la atención a mujeres víctimas de violencia como parte de y tiene proyectos de investigación, de extensión de la Universidad en el Medio. Tiene varios proyectos de la Universidad en el Medio. Y la Facultad de Medicina es la que está como más, diríamos, estructurada. Pero debo decir que en la capacitación de la ley Micaela, que a mí me tocó la parte para la UNE, el decano que participó
bueno, primero que ellos tienen un equipo trabajando. Segundo, que ellos han destinado un presupuesto para esto. Y tienen entonces un programa de género y diversidad que está articulando con el Ministerio de Salud Pública de Corrientes, con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Corrientes y con el INADI. Y también tiene el Observatorio de Salud Pública y también tiene un área de medicina familiar que lleva adelante consultorios inclusivos amigables para la diversidad sexual que recientemente se han creado. Solo con mirar, ustedes se dan cuenta cuál es la facultad que más, de las únicas 3 donde hay una actividad interesante que se traduce en proyectos de investigación y en becas en consecuencia, medicina tal vez es la que tiene como un espacio más armado, estructurado, porque también tiene un presupuesto, que las otras 2 no tenemos. Entonces, y para cerrar, esto de la transversalización viene por todos estos espacios. No solo hay que lograr cambiar algunas conductas obligatoriamente, sino que además, y para lograr el cambio de conducta en quienes se están formando, es necesario empezar a pensar en priorizar esto, en que sea una línea prioritaria, en que haya más proyectos de investigación en género, en que haya más alumnos que se inscriban a las becas en cuestiones que tengan que ver con género, alumnos o graduades, en cualquiera de los casos, y participar de las acciones de extensión. Este es el panorama de la UNE en este momento. Así que, bueno, hasta aquí me pasé un poquito, me parece la colega se tiene que haber ido. Muchas gracias. Muchas gracias, Analía. Y paso a presentarla a Graciela. Ella es exdecana de la Facultad de Filosofía de Letras de la UBA, actualmente es subsecretaria de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, es doctora en Educación también por la UBA, y bueno, no quiero robarle más tiempo, y bueno, en principio agradecerle la predisposición y la participación, y pedirle disculpas por todo el inconveniente que tuvimos para comenzar con la... Bueno, gracias por la invitación. Yo también voy a pedir disculpas porque tengo 15 minutos nada más. Avisé al principio que me tenía que ir, así que bueno. Quería solamente decir, la presentación de Analía fue absolutamente completa y tomó todas las dimensiones de la temática, así que no tengo mucho más para agregar, y que además es la universidad de ustedes, ¿no? Solo querría dejar como reflexión que la vida académica, las universidades que tienen ya 10 siglos, estuvieron pobladas durante 9 siglos por varones y por algunos varones. Entonces, no es por casualidad que, que el conocimiento que se transmite, y el conocimiento que se transmite también es el capital cultural del conocimiento que se genera, ¿no? Porque quienes transmiten saben ciertas cosas y tienen proyectos de investigación sobre esas cosas, dirigen a tesistas sobre esas cosas, y además en las características de la Universidad Argentina, que valoramos, pero también tenemos que criticar, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra muchas veces se levantan son como coartadas. Finalmente son coartadas para no escuchar el clamor social de temas que están, construyéndose teóricamente, y también problemas prácticos de la sociedad argentina, ¿no? Entonces digo, hay algo de, primera cuestión que quiero decir, como vigilancia epistemológica.
sospechemos de cuando el conocimiento se presenta como neutral y sospechemos de la supuesta objetividad, porque el conocimiento no es neutral, está producido en contextos que tienen caracterizados por relaciones de poder, y esas relaciones de poder determinan qué se investiga, cómo se investiga, con qué categorías, inclusive lingüísticas, se nombra lo que se investiga. El lenguaje ya lo sabemos bien, ¿no? El lenguaje tampoco es neutral, y por lo tanto, cuando estudiamos la historia social de la ciencia o hacemos una contextualización de los diferentes programas y temas de investigación a lo largo del siglo XX, por ejemplo, se ve que los poderes tienen mucho que ver en esa construcción del conocimiento, ¿no? Además, no solamente estamos hablando del poder patriarcal, heteronormativo, estamos hablando de un poder colonial también, ¿no? Entonces, ¿qué se investiga y cómo en nuestros países periféricos, en algún momento se decía periféricos, bueno, en todo caso es postcoloniales, y qué quedó de la colonia? Bueno, ahí, atrás de la gran categoría autonomía, libertad de cátedra, objetividad y neutralidad, hay procesos de poder que, bueno, que de alguna manera son los que fundamentan las relaciones que tenemos hoy, ¿no? Las relaciones de poder en las universidades. Cuando digo epistemología, hay producciones específicas de los feminismos que está bueno leer y está bueno difundir en estos ámbitos, que son los ámbitos militantes, de la epistemología feminista, justamente, no la epistemología decolonial. Son las epistemologías que justamente se preguntan cuál es el punto de vista desde el cual se elabora un cierto conocimiento, qué conocimientos son considerados válidos, por ejemplo, y cuáles quedan afuera, qué voces son válidas y qué voces quedan afuera. Bueno, tanto la epistemología feminista como la pedagogía feminista proponen programas de acción para los ámbitos académicos y en particular para todos los niveles de la educación, pero en particular para las universidades. Creo que pensar el ámbito universitario no solamente desde la perspectiva de la construcción del conocimiento, sino también desde la perspectiva de la construcción del vínculo con el conocimiento, con y entre las personas que enseñan y las personas que aprenden. Considerar también en ese vínculo pedagógico cuáles son las voces que entran, cuáles son las voces autorizadas, ¿no? La autoridad que autoriza, y cuáles son las voces también subyugadas, también nos va a permitir pensar a las universidades, ¿no? Nuestra vida cotidiana en las universidades. Entonces, segunda cuestión, epistemología y pedagogía feministas, como propuestas, como proyecto, como programa, ¿no? Como programa de trabajo. Y la tercera cuestión que quería decir es que justamente la pedagogía feminista, las pedagogías feministas, habilitan la pregunta sobre la vida cotidiana. La vida cotidiana, por ejemplo, en las instituciones universitarias, que son los lugares en donde efectivamente también se tramitan violencias de género, ¿no? También se tramitan formas de la violencia. Los ámbitos universitarios tienen la tendencia a pensarse como ámbitos democráticos, como ámbitos donde, donde los males del mundo no acontecen, porque acá estamos en la universidad, y costó todo el proceso, Analía lo va a saber muy bien, de construcción de los protocolos, esto mismo que contó, que se votó el protocolo y casi 2 años más tarde se forma la comisión, la falta de presupuesto, todo esto es algo que pasa en todas las universidades, ¿no? ¿Y por qué pasa? Una hipótesis, ¿no? También para discutir. Bueno, en parte pasa porque hay muchas personas para las cuales no termina de ser un problema. La violencia de género no se visibiliza como un problema, no se visibilizan las formas simbólicas de la violencia y no se visibilizan como violencias, ¿no? Y de alguna manera también, los protocolos, lo que fueron, ¿no?, mostrando, de alguna manera también es que hay sectores
abiertamente resistentes a la aplicación por ejemplo, de algún tipo de sanción, porque como también decía Analía bien, los protocolos orientan, pero después las autoridades son las que tienen que encaminar qué van a hacer. Y encaminar qué vas a hacer implica otro juego de poderes en una institución cogobernada, ¿no? En donde hay 4 claustros, ¿no? Estudiantes, graduados, profesores y no docentes, que en el momento de toma de las decisiones también inciden y opinan, y a veces hasta resisten. Entonces, tenemos protocolos y tenemos muchas dificultades para aplicarlos efectivamente también, y creo por eso que tiene también que ver con que los protocolos, así como lo que decía al principio de la crítica epistemológica, se meten en relaciones de poder. Y de eso finalmente habla la perspectiva de género, ¿no? Por eso creo que, y para ir cerrando, que la esperanza, si se puede decir de alguna manera, como hablaba Freire, ¿no? La esperanza, el camino, por lo menos en lo que vemos que son los procesos en la Argentina, en la educación superior, tienen mucho que ver con la organización estudiantil. Y tienen que ver con la militancia estudiantil, tanto en los centros de estudiantes, ¿no? Y esta actividad, por ejemplo, organizada a partir de espacios de la militancia estudiantil, como la militancia estudiantil que es más formal, que tiene que ver con el gobierno de las universidades, donde por supuesto que también hay militancia política, pero digo, las formas de la militancia estudiantil, que por lo menos en el colectivo que integro, que es Mariposas Mirabal, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, vemos, son una fuerza que transversaliza desde la politización. Porque la transversalización epistemológica y la transversalización pedagógica, requieren que nos apropiemos de las herramientas, ¿no? De las herramientas de la genealogía de los feminismos, que están ahí, están disponibles, y tenemos que estudiarlas y difundirlas y resignificarlas, ¿no? Pero la politización, que sería la tercera pata de esta transversalización, es justamente la demanda estudiantil, la demanda organizada, la agenda que pone la juventud, y que tanto en el secundario como en el nivel superior están siendo en estos tiempos fuerzas instituyentes mucho más poderosas que horas y horas de capacitación, que hay que hacer, ¿no? Que hay que hacer. Yo soy pedagoga y creo que hay que hacer capacitación, pero lo que quiero decir también es que la politización, la militancia, vieron que a la ministra de la Ciudad de Buenos Aires no le gusta, ¿no? La militancia, tanto para bancar, para defender, para sostener lo logrado, como la militancia para demandar, ¿no? Y demandar a las autoridades, demandar a los docentes, demandar a las autoridades universitarias y al gobierno nacional, que yo en este momento también integro. Y lo digo con toda tranquilidad y con toda convicción, porque las políticas de ampliación de derechos, como todas las leyes que tenemos en la Argentina, que es un plexo normativo muy vasto, profundo, progresista, ¿no? Muy respetuoso en todo caso de los sujetos, sobre todo, por ejemplo, la ley de identidad de género, ¿no? Todo ese plexo normativo es letra muerta si no hay un gobierno que se hace cargo en hacerlo cumplir. La responsabilidad del gobierno está y es fundamental, pero también de los movimientos, de los colectivos, de esta militancia que estoy nombrando, ¿no? Estudiantil, que es la que la hace vivir, finalmente es lo que hace vivir. Podemos tener muy buenas leyes, pero si no hay un sujeto político que demanda su cumplimiento, pueden caer de alguna manera, banalizarse, empequeñecerse o directamente ser letra muerta, ¿no? Entonces, quisiera cerrar con esto. Mi contribución es a celebrar que haya una actividad estudiantil de visibilización
de lucha y por este 25 de noviembre. Quiero decirles además que el colectivo que integro se llama Mariposas Mirabal, en honor a las hermanas asesinadas hace 60 años, ¿no? En República Dominicana, una dictadura, así que es una fecha importante para nuestro colectivo. Pero bueno, pensando un concepto de universidad que es popular, feminista, democrática, el claustro estudiantil, la juventud y la demanda por los derechos, cuidando lo que tenemos y tratando de ir por más, creo que es el mejor de los futuros que puedo avisorar, ¿no? Como decía, horas de capacitación, puede haber horas de capacitación, puede haber jornadas, congresos y debates, pero cuando un espacio estudiantil cuestiona la inexistencia en una bibliografía de una perspectiva de género o cuestiona el patriarcado en los materiales de estudio o cuestiona una situación de violencia simbólica en clase o piden, baños no binarios o todas las formas de lucha que todo este tiempo estuvimos viendo, esa politización, creo que es una de las formas de la transversalización más potentes que tenemos en este momento y por eso saludo. Bueno, hasta acá, gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela, muchas gracias por tu participación y entendemos también de que, bueno, las condiciones en las cuales estamos atravesando y también el contexto de pandemia y la virtualidad nos complica también un poco, pero a la vez nos acerca, porque seguramente que si la situación no hubiese sido esta, no hubiésemos podido aprovechar una charla con vos a través de la distancia. No y sé yo si las saludo y quedan con Analía conversando porque me paso de pantalla, me tengo que cambiar de pantalla. Bueno, gracias, gracias. Dale, chao, hasta luego. Dale, chao, hasta luego. Chao. Si hay alguien que quiera, bueno, la veo a Mari que está también. No sé, Mari, si querés agregar algo desde tu lugar como secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Humanidades y como compañera también que inició la construcción con nosotras, si querés agregar algo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar agradecer, celebrar, mejor dicho, la generación de este espacio en esta fecha tan importante, agradecer a Analía, que siempre la veo, Analía que la veo en todas partes participando, reivindicando siempre la lucha y sobre todo por la perspectiva de género en la facultad y por la plena aplicación del protocolo, que es en relación a lo que viene trabajando duramente. Así que agradecer también la participación de Analía, bueno, de Graciela, que ya se retiró, reivindicar la importancia, un poco quedarme con lo que decía Graciela al final, reivindicar la importancia de la militancia, de la participación estudiantil, y no solo estudiantil, sino de los diferentes claustros y de los diferentes actores y actoras de la universidad para llevar adelante esta lucha y esta reivindicación, porque me parece que todos somos parte y somos protagonistas de esto. Por ahí pensar, nosotros en la Facultad de Humanidades nos encontramos, si bien este año que fue muy particular, eso quedó bastante suspendido, pero nos encontramos en la discusión de lo que son los planes de estudio de todas las carreras de la facultad, y por ahí ponerlo más en términos, en clave de interrogante. Pensaba cómo discutimos la perspectiva de género
dentro de las currículas, dentro de los planes de estudios de cada una de las carreras, porque venimos hablando de por ahí los contenidos transversales o las prácticas que llevamos adelante desde la investigación, desde la extensión, desde diferentes actividades académicas de capacitación, sobre todo, para poder poner, digamos, poner en discusión nuestra formación y la perspectiva de género en la universidad, pero pensar cómo se incorpora la perspectiva de género a los planes de estudio, de cada una de las carreras, de las profesiones, me parece que es algo sumamente importante. Y por ahí, Analía, yo no sé si estás participando dentro de lo que son las comisiones y la discusión de los planes de estudio, pero por ahí aprovechar tu participación también en este ámbito para saber, digamos, qué pensás vos en relación a la incorporación de la perspectiva en los planes, cómo te la imaginás o si eso se viene discutiendo dentro de las comisiones. Mira, la verdad es que lo que se ve es una gran resistencia a al tema a las propuestas que tengan que ver con la transversalidad del género yo no digo todo en un plan, pero incluso en áreas. Hay carreras que tienen organizaciones por áreas que podrían transversalizar, por ejemplo, la problemática, es lo que decía Graciela, la propuesta epistemológica. Pero para la propuesta epistemológica, nosotros necesitamos partir de una base. Ella viene de una realidad muy distinta. Nosotros necesitamos acá la formación de los propios profesores en todo caso. Porque yo estuve hablando de todo lo que se necesita para transversalizar, pero digo, para armar un proyecto de género, para desarrollar una actividad en ese sentido, también tenés que tener una formación. Para incorporar la problemática o la perspectiva de género, tenés que tener el acceso a la bibliografía. No porque sea inaccesible, sino quiero decir el acercamiento, el manejo, y eso implica, en alguna medida, implica bastante, digamos, que vos estés incorporado a la propuesta, que vos coincidas con ese punto de vista. Porque si no, se convierte en, bueno, pongamos el género porque en este momento se necesita poner un espacio, pero resulta que es un espacio así, que no tiene el valor que tiene que tener para, en el sentido de la preparación, digo, ¿no? Y me parece algo que dijo Graciela muy importante, es que esto tiene que empujar de abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que ser los estudiantes los que reclamen esa que se plantee dentro de la currícula. No importa si no estamos en proceso de cambio de plan de estudio. Yo sé que tenemos planes antiguos tal vez, pero digo, no es imposible pensarlo dentro del plan que tenemos, no patear para adelante la pelota y decir, bueno, cuando tenga un cambio de plan voy a pensar. Entonces, me parece muy importante. Y también me parece importante que las distintas facultades, o que las facultades que estamos un poco más adelante, digamos, en esta cuestión de las problemáticas de género, ofrezcamos posibilidades de seminarios, específicamente nosotros estamos presentando ahora un proyecto de seminario para 8 módulos a lo largo del 2021, que pretendemos en realidad que se convierta en algo que se renueve todos los años. Entonces, estaría bueno eso. Claro, hay facultades, muchas, la mayoría,
que no tienen espacios de género trabajando en esto. Pero tal vez hay alguien, y tal vez los colectivos de estudiantes son los que pueden motorizar, buscando a alguien para motorizar esto, porque en realidad es necesario modificar los planes. Podrán estar pensando tal vez que estoy solamente constreñida a esto, pero digo, vengo de una facultad que forma formadores. Necesitamos, es urgente, imperioso, que se trabaje con la ESI, que se analicen los contenidos, los distintos contenidos. Tenemos un nivel inicial, es necesario, fundamental. Y digo, bueno, esta es la manera de modificar ahora, ya, con este cambio, aprovechando todo esto. Y esto será, cuando venga el cambio de plan, será reacomodado, adaptado, pero no veo otra manera. Y creo que necesariamente para que la gente lo incorpore, tiene que conocerlo. No hay otra manera. Conocer la epistemología, conocer la bibliografía, trabajar con eso, como cualquier otro contenido, que no es cualquiera, porque implica una postura, porque es una militancia, pero digo, así como uno se sienta y lee todo lo que tiene que ver con su disciplina, también es necesario esto. Eso yo creo que va a llevar bastante tiempo, pero se puede empezar, ¿eh? No necesitamos esperar los cambios de planes. Bueno, por mi parte yo quería agradecerte, Analía, la exposición, las cuestiones pendientes que resaltabas del protocolo y en lo que tenga que ver con extensión, investigación, y sobre todo poder pensar, digamos, que para que haya perspectiva de género dentro de la universidad no alcanza solamente con tener un protocolo o, bueno, con un protocolo de intervención, sino que hay cuestiones que van de la mano, como por ejemplo lo que mencionaba ahí, yo anoté algunas de las cosas que estaban en el Power que señalabas, la cuestión esta de que, por ejemplo, no se reconocen a todos los referentes, también la cuestión de las capacitaciones, que hace falta una formación, profundizar, digamos, en la formación de los docentes, y también la cuestión de que, se me fue la idea, pero sí en esa línea, digamos, de que hay pasos que hay que seguir para que realmente se pueda implementar el protocolo y que haya perspectiva de género en la universidad, que es muchísimo más abarcativo, digamos. Me pareció sobre todo muy importante la docencia, la investigación y la extensión, que son las tres patas de la universidad, y que en todas esas áreas hay cuestiones que todavía quedan pendientes por trabajar y por profundizar, y bueno, por problematizar, digamos. Sí, yo lo que planteaba del protocolo tenía que ver con cuestiones prácticas, que es lo que nosotros vemos. Lamentablemente no pudo incorporarse Joana, porque ella también está en la comisión y sabe de todos los inconvenientes que tenemos a la hora de tomar, de iniciar una acción. Digo, una acción que es sugerir algo, ¿no? Cuáles son los contextos, y además que esa sugerencia, como decía Graciela, va a un decano o una decana que, bueno, que no sabemos si la sugerencia nuestra va a ser tenida en cuenta o no. Nosotros suponemos, esperamos que así sea, pero implica todo, por eso digo, implica toda una cuestión de decisión, de decir, bueno,
vamos a aplicar esto y lo vamos a hacer con todo lo que eso signifique. Nosotros estamos trabajando con mucho cuidado. Pertenecemos a distintas unidades académicas, pero también con mucha firmeza, quiero decir, ¿no? Pensando en que, primero en que hay cosas que están desde el 2019, y eso no puede suceder, porque estas son cuestiones de género que reclaman urgentemente la resolución de la problemática para la gente que ha hecho una denuncia y que con lógica está reclamando, y de gente que dice, yo ya no les creo, eso es un problema también, porque si se pasaron un año sin contestarme, y tienen razón, yo no puedo decir, bueno, pero a nosotros nos convocaron para el 29 de septiembre. Aunque eso es real, también tengo que hacerme cargo de lo que no se hizo. Eso por un lado. Lo del protocolo, hay cosas que hay que aceitar y que veremos cómo se pueden aceitar. Nosotros estamos hace poco, 2 meses, intentamos y devolvimos todos los expedientes que teníamos. Desde el 29 de septiembre hasta ahora hemos devuelto los expedientes a las unidades académicas que nos mandaron, y para que sean ellos, las autoridades de las unidades académicas, las que tomen las decisiones. Y por otro lado está todo lo que implica, bueno, porque ¿por qué llegamos a esas situaciones? Llegamos a esas situaciones porque tenemos una estructura patriarcal, violenta, micromachismo, etcétera, etcétera. Por eso llegamos a la necesidad de esto. Entonces, en paralelo, hay que trabajar lo otro. Hay que trabajar lo que con el tiempo debería poder modificar esta situación. Hay que trabajar no solo con la docencia, hay que trabajar, y en eso los estudiantes tienen una participación importante, porque son ustedes los que están en las clases, los que ven, los que escuchan, los chistes, los ejemplos, y también los docentes, les docentes. Lo que pasa es que hay una resistencia a la denuncia por el tema de lo que puede implicar una denuncia para el estudiante, la estudiante, y también para les docentes que tienen un titular por encima. Son pocos los casos de la cantidad que supongo yo debe haber de violencias. Son pocos los casos que se presentan, pero no porque no las haya. Seguro que hay. El tema es que cómo compatibilizás la violencia dentro de un propio equipo de cátedra, donde el titular, entonces, se normalizan las cuestiones. Bueno, eso hay que trabajarlo aparte. Si está colgado en la página de la UNE, Elena, está colgado el protocolo en la página de la UNE. El tema es en las páginas de las unidades académicas. Ese es el tema. Nosotros, Humanidades tiene, perdón que sea autorreferente, pero bueno, es el ejemplo que conozco. Humanidades tiene en la página principal, en un apartado, con el correo y con el nombre de la persona. En este caso soy yo. Pero pero hay 2 o 3 nada más, el resto no. Entonces, si la gente no va al protocolo de la UNE, porque además el protocolo de la UNE no es referente, no tiene un referente, lo mandás ahí directamente un correo. En cambio, si vos tenés en la página principal de la facultad puesto quién es el referente, cuál es el correo para la denuncia, a dónde te podés dirigir, bueno, eso facilita un montón. Si vos tenés que estar rastreando dónde está eso, bueno, de movida que no lo haces. Entonces, estas son cosas que se tienen que, bueno, que la experiencia de trabajar con esto te muestra estos problemas, digamos, que hay que ir resolviendo. O sea, son 2 cosas, el protocolo y lo que hay que modificar
y se puede modificar, porque para eso se ha puesto incluso dentro del protocolo que puede ser modificado, y por otro lado, todo lo que hay que modificar en cuanto a las 3 funciones sustantivas de la universidad, que eso me parece muy importante. ¿Se escuchó o no? Porque a mí me aparece como que mi altavoz no funciona. Sí, sí, se escuchó, Analía. Mara, no sé si... Sí, Analía, se escuchó súper bien y bueno, teniendo en cuenta también esto que estás comentando, yo formo parte de la Facultad de Ciencias Económicas, soy estudiante de Relaciones Laborales y también con la lucha con las compañeras descubrí que existía una referente en mi facultad, que era una profesora muy cercana. Entonces uno dice, qué loco, ¿no? Esto de la falta de información. Me parece que es de nuevo remarcar y remarcar esto de que sí, por supuesto que exista en las páginas, porque en la página de Económicas existe, y de también reconocer a ese docente o a esa docente, porque ¿qué nos pasa también a la hora de denunciar o a la hora de hacer una consulta simplemente, al no saber con quién estamos hablando del otro lado, por ahí genera esta incomodidad o este miedo, por supuesto, que bueno, por ahí la verdad que se aliviana mucho cuando una conoce quién está del otro lado, ¿no es cierto? También me parece importante recalcar lo que dijiste, Analía, sobre los planes de estudio, que no hace falta esperar a que se modifiquen para que se empiece a implementar. Nos ha pasado, yo formo parte también de la cátedra de metodología de investigación en ciencias sociales en la carrera, y en estos últimos 2 años se visibilizó mucho más la perspectiva de género en la investigación tanto de compañeros como de compañeras. Y es algo que no es porque esté de moda, creo yo, como ferviente feminista y militante feminista, sino es algo que nos interpela y que nos atraviesa a todos y a todas. Entonces, por supuesto que no es, me parece que no es cuestión de esperar a que se modifique el plan de estudio como para llevar a un profesor o a una profesora alguna información que encontremos. Pasa no sé, en cátedras de historia o en cátedras de filosofía, que se encuentra información hoy en día, es más fácil encontrar información, acercarle al profesor, a la profesora, comentarle, porque muchos profesores y profesoras son son accesibles a la hora de la información y de poder aportar desde nuestro lugar de estudiantes, ¿no es cierto? Me parece sumamente importante eso. Y también rescatar lo que decía Graciela de esto que también repetiste vos, Analía, que la lucha va de abajo para arriba, y es codo a codo con la compañera que tengo al lado, con el compañero que también se está deconstruyendo, y nosotras también nos estamos deconstruyendo. Por supuesto tenemos una cultura y una crianza patriarcal que es muy difícil de sacarnos, ¿no? Porque está tan naturalizada y tan arraigada que por supuesto es difícil. Y me parecía importante cerrar con estas reflexiones que nos quede esto, que nos quede esta molestia, esto de decir, ¿por qué no hacemos algo si nuestro plan de estudio nos está diciendo algo muy recto, cuando sabemos que hoy en día podemos modificarlo y está en cada una de nosotras, ¿no? Sí, mira, respecto de eso te iba a decir, el año pasado vino la directora ejecutiva de la RUGE, de la Red Universitaria de Género, a nuestra facultad. Yo organicé una jornada con gente del Nordeste. Vino gente de Misiones, de Formosa, de la UNCAUS, y estuvimos nosotras. Y antes de eso ya había venido ella, Vanessa Vázquez Lava. En una oportunidad
cuando nosotros estábamos pensando en el protocolo y empezábamos a decir, no tenemos un espacio, entonces ella en un momento me dijo, ¿tienen un teléfono? ¿Y tienen un correo? Bueno, empiecen con eso. Y yo dije, tiene razón, ¿por qué vamos a estar esperando? Esto de lo que te digo de las cátedras, tal vez no es lo ideal para pensar en una transversalización, pero tampoco vamos a pensar que esto va a venir así, como no va a venir como vienen otras cosas, armados desde los ministerios que se nos imponen. Esto no va a venir de esa manera, ¿no? Y no lo digo pensando en el gobierno de Alberto Fernández, que probablemente sí, pero sabemos que la universidad tiene autonomía y entonces ahí va a salir la resistencia, por más que esto venga, va a salir la resistencia. Entonces, el trabajo es en pequeño. Yo por eso no sé cuál es la realidad, me imagino cuál es la realidad de la UBA, pero digo, la nuestra es una realidad totalmente distinta, con una forma de, con dos provincias, con dos formas de entender eso también, ¿no? Con dos formas de entender la vida, incluso a veces de manera diferente, y la propia militancia, a veces sí, a veces no. Entonces, esto hay que hacerlo en lo pequeño, en lo que uno pueda, en el espacio que uno tenga, porque así es como se construye, no hay otra manera. Cómo se construye y cómo se deconstruye. ¿Mm? Llevando una profesora para una charla, o armando trabajos prácticos que tengan que ver con eso, que después se puedan socializar, no sé, hay millones de cosas, todo lo que hay del feminismo, del ecofeminismo, del feminismo que tiene que ver con la economía y con tantísimas, para todas las carreras hay. Lo que pasa es que en los profesores es más difícil que si viene del estudiantado, ¿no? Por eso yo decía de la militancia, en uno de los esquemas puse de la militancia feminista, ¿no? Pero bueno, cada uno tendrá su posibilidad desde su espacio. A mí me parece además que en este lugar, y no lo digo porque está María, sino que lo he dicho, se lo he dicho a la rectora, me parece que el rol de las, no en el lugar de la transversalización, pero sí en el lugar de la aplicación del protocolo, el rol de los secretarios estudiantiles es central. Porque muchos estudiantes que no saben quién es la referente, que no la conocen, que no detectan un lugar, que es lo que pasa en el 90% de las facultades, es más fácil detectar el lugar de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Claro está que esa Secretaría de Asuntos Estudiantiles debe tener esta perspectiva, no puede ser cualquier secretario o secretaria de Asuntos Estudiantiles. Esa es otra parte de la pata de la decisión política. Analía, y otra cosa que me gustaría agregar en este sentido que vos decís, cómo identificar también estas áreas que son fundamentales para visibilizar esto que necesitamos visibilizar, el protocolo, su aplicación. Vos decías Secretaría de Asuntos Estudiantiles, hablábamos de la militancia estudiantil, de la militancia feminista, y identificar todos aquellos ámbitos o sectores o interlocutores, digamos, pares también me parece muy importante. En muchas de las facultades hay sistemas de tutorías pares, y estas situaciones nos llegan a través de esos o esas estudiantes también. Y la importancia de trabajar esta temática con esas personas, con esos sectores, con toda la comunidad educativa en general, pero con estos sectores o con estas instancias en particular también. Y otra cuestión
que haya el protocolo. Hablábamos del protocolo, de su aplicación, de las dificultades, que a partir de la aplicación del protocolo fuimos identificando todas las dificultades, digamos, los vacíos, la necesidad de que haya un instrumento de aplicación del protocolo por estos vacíos que se generaron a partir de las denuncias que nos iban llegando, o de las cuales íbamos teniendo información. La importancia de tener profesionales formados que acompañen, que incluso es algo que incorpora el protocolo, un equipo de profesionales que vaya acompañando estas situaciones, no solo para acompañar a las personas que denuncian, si bien considero que es lo principal, porque estamos hablando de un proceso que lleva tiempo, y que ese tiempo muchas veces es sumamente significativo para las personas que hacen la denuncia y que se sienten abandonadas, por decirlo de alguna manera, cuando no hay una respuesta. El hecho de poder contar con profesionales que acompañen es fundamental, me parece, pero no solo que decía que acompañen a estas personas, sino que también esos profesionales implican un acompañamiento para las referentes, para las comisiones ad hoc, que muchas veces también tienen dudas en relación a cómo proceder, si bien los criterios de selección de estas personas, uno de los criterios es que estén formadas. Creo que a medida que se fue aplicando el protocolo, todos nos fuimos y nos vamos formando en esta cuestión, y que a la vez estos profesionales, digamos, que acompañan a las personas que denuncian, que acompañan a los referentes, que significan un acompañamiento también para las comisiones, van generando instancias de formación y de sensibilización en la comunidad educativa, me parece, y que son también quienes luego pueden ir contribuyendo a instalar el tema, a profundizar la instalación del tema y a profundizar la información de la comunidad educativa en general. Me parece que eso es algo de lo que no nos estamos ocupando y que es sumamente necesario, que lo venimos diciendo, y en relación a lo cual tenemos que y debemos avanzar también. Mirá, nosotros la comisión le ha pedido a la rectora por nota, porque nosotros estamos trabajando incluso sin una secretaria. Eso Joana lo sabe bien, o sea que, por ejemplo, ella toma, yo lo constituyo en acta. Estamos trabajando así, como estábamos, sin los 9 integrantes y ningún tipo de apoyo. Nosotros le pedimos apoyo administrativo y técnico. Le pedimos un equipo interdisciplinario. Que el protocolo de la UNE lo tiene incorporado. Y el protocolo de la Facultad de Humanidades también lo tiene incorporado. Y ambos protocolos han sido aprobados, ¿no? Entonces, a mí me parece que, pero esto parte de que el género no es una cuestión prioritaria en nuestra universidad. O sea, se está trabajando porque es necesario trabajar, pero no está entre los temas prioritarios, no. Entonces, los presupuestos no están, digamos. Nosotros ya pedimos varias veces, porque lo que nosotros necesitamos es apoyatura, por supuesto. Por supuesto que la necesitamos para ver cómo uno define algunas cosas. Respecto de los vacíos del protocolo, yo lo tomaría ahí como con pinzas por el siguiente tema. El protocolo es un simplemente, y no tan simplemente, pero digamos, es un esquema que permite articular cuestiones, denuncias, etcétera, etcétera. No necesita tener todos los pasos instalados ahí para generar una burocracia. Lo que menos se necesita es generar una burocracia de estas problemáticas. Lo que menos se necesita. Lo que más se necesita es poder hacer las cosas con la rapidez que las cuestiones reclaman, con el cuidado, nada de andar haciendo pasear expedientes por las facultades,
con proteger siempre a la persona violentada o maltratada, pero no, o sea, esto es una cuestión personal lo que estoy diciendo. A mi criterio, un protocolo no necesita tener paso por paso porque lo único que va a generar es una burocracia que es lo que menos necesitamos. Sí es cierto que hay cosas que no están y siempre va a haber cosas que no van a estar y situaciones que no pensamos y que pueden aparecer, porque es así. Por lo cual tiene que ser lo suficientemente amplio como para que uno vaya adaptando. Lo que tenemos que hacer es pensar las cosas, pensar un mecanismo. Nosotros ahora ya lo tenemos más o menos, pero no nos llevó tanto tiempo. Y a mí no me parece que necesitemos que esté en el protocolo. Esto pasa de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. No, a mí particularmente me parece que generaría toda una situación de burocracia administrativa que no ayuda en este caso. Entonces, ¿que se puede modificar? Por supuesto que se puede modificar y deberá modificarse cuando sea necesario. Esto no es de ahora y para siempre, ¿no? Pero digo, tal vez hacia adentro las comisiones que están trabajando sí se pongan acuerden algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora nos tuvimos que dar cuenta, para que vos te des una idea, nos dimos cuenta que nosotros tenemos que devolver expedientes. ¿De qué correo devolvemos los expedientes? ¿De los correos nuestros? Que por ahí no son institucionales. Yo no tengo correo institucional. ¿A qué correo devolvemos los expedientes? ¿A los institucionales? Eso está más claro. Bueno, Joana no está, pero te puede decir, ella pidió hace alrededor de 15 días un correo institucional que todavía no se lo dieron. ¿Entendés lo que te digo? Las cosas van a surgir igual. Entonces nosotros decidimos, bueno, no podemos estar esperando el correo institucional que no sé quién lo hace, no me interesa. ¿Qué hicimos? Devolvimos desde nuestros correos y explicamos a los decanes que lo hacemos desde los correos porque todavía no tenemos el correo institucional. Digo, porque entramos en pandemia, eso lo hubiéramos hecho de otra manera, pero entramos en pandemia y debimos hacernos cargo de esto. Pero como esas cosas tenés millones de situaciones que se te van apareciendo en el camino. Por eso digo, no sé, opinión personal, no sé si amerita poner paso por paso. Lo que sí creo es que los estudiantes son los que tienen que saber cuáles son los pasos, pero fundamentalmente lo primero que tienen que poder reconocer es quién es la referente de su unidad académica, que es lo que no sucede. En la mayoría de las facultades la gente ni sabe que tiene una referente o un referente. Así que bueno, esto es una lucha que ojalá que podamos compartir con el colectivo estudiantil en este sentido, porque la verdad que se hace difícil. Complicada para desarrollar en una universidad tan grande tantas cosas, a la comisión solamente. Ustedes tengan en cuenta que yo, por ejemplo, soy integrante de la comisión, pero además soy referente, o sea, tengo 2 actividades. Entonces, esto, yo creo que, no sé si folletería, yo había puesto ahí folletería, me parece ya una antigüedad, pero digo, alguna cosa, flyers, cosas, no sé, que den cuenta, que socialicen, que de alguna manera que visibilicen, ¿no? Porque les llega a todos, varones y mujeres. En eso, por ejemplo, podríamos trabajar en conjunto, cada facultad con su referente para marcar eso, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Yo ahora sí tengo yo también otra reunión a las 8:30. Bueno, creo que si no hay más preguntas, bueno, paso a leer antes de que finalicemos, dejaron un par de mensajes en el chat. Camila nos dice, muy
charla desarrollado por la licenciada Analía García y el debate propuesto por Graciela Morgade. Muy buena organización, felicitaciones, nos dice Camila. Y Gabriela Sandoval, buenas tardes a todos, como miembro de agrupación MUV de la Facultad de Ciencias Veterinarias, más que agradecida con vos, Analía, por los temas planteados, compartir tus ideas y herramientas, y muy importante para nosotras como estudiantes tener representantes como vos y Graciela. Coincido con eso de empujar desde abajo, buscando más que nada en los espacios físicos donde atender estas cuestiones. ¿Y ahí se me escucha mejor? Tengo problemas con mi micrófono, disculpen. Se te escuchó igual. Buenísimo. Bueno, no te sacamos más tu tiempo, Analía. Muchísimas gracias por tu predisposición. Muchas gracias a las compañeras, bueno, compañeros y compañeras que estaban presentes en esta charla, que nos pareció sumamente enriquecedora en el sentido de bueno, primero reivindicar la lucha que venimos llevando creo que hace un montón de tiempos, que solamente ahora la estamos visibilizando de una forma que creo que es sumamente importante poder avanzar en eso, en esto que vos decías, Analía, de poder visibilizar los espacios que cuenta la universidad para poder acudir ante no solamente situaciones de violencia de género, sino también para erradicarla y también para prevenir dentro de lo que es la universidad. Nos parece sumamente importante la difusión de los espacios. Por ahí yo quería agregar algo antes de finalizar, que también me parecía oportuno poder mencionarlo, y también que quizás lo podamos discutir en próximos encuentros, de que estaría bueno, y que creo que lo habíamos discutido en un encuentro, en un cabildo regional por la discusión de una nueva ley de educación superior, poder incluir la perspectiva de género en lo que tenga que ver en términos presupuestarios, justamente para crear estos espacios en todas las universidades nacionales que puedan contar, no solamente saber dónde acudir, sino también contar con profesionales que estén sensibilizados y puedan atender estos casos. Y también esta cuestión de la sensibilización de todos los estamentos que componen la universidad, también lograr la paritaria dentro de los espacios de representación dentro de lo que tenga que ver con las representaciones de poder y los espacios dentro de la universidad, como así también la discusión de los planes de estudios. En ese sentido, por ahí hacer mención de eso, que nos parecía importante también que se pueda discutir si hay otra oportunidad o posibilidad de poder discutirlo, una ley de educación superior que pueda incluir la perspectiva de género. Así que, bueno, si no tenemos más preguntas, bueno, nuevamente muchas gracias, Analía. La verdad que muy, muy enriquecedor, es muy importante saber estas cuestiones que quizás no todos y todas y todos lo sabían. Quieren, bueno, también agradecer a Graciela, que se tuvo que retirar porque también tenía otro compromiso. Así que, bueno, muchas gracias también a quienes nos estuvieron siguiendo a través de la página de Facebook del bloque Juan José Cabral. Seguramente estaremos realizando más espacios de formación que hagan de nosotros el perfeccionamiento profesional y hasta lograr la universidad que soñamos. Y en eso también coincidimos que tiene que ser una universidad feminista. Así que, bueno, muchas gracias a todas y a todos y a todes. Muchas gracias a usted por la invitación. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. Chao.